amigos del divorcio, ¿cómo evitar que sea un trauma? Y para saber todos esos consejos sobre el divorcio de los padres que trae consigo consecuencias directas sobre el mundo emocional y conductual del pequeño, está con nosotros Abel Saraiva. Él es psicólogo y directivo de Secodava, Centro Comunitario de Aprendizaje. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Nosotros felices de tenerlo acá y además es un tema que lamentablemente está muy en boga y muchos adultos necesitan quizás el recurso de cómo educar a los pequeños ya una vez que el divorcio es un hecho. Así que por la casa también nos acompaña nuestro equipo de animadores, todos con muchísimas preguntas para usted, doctor. Pero ¿cómo le explicamos nosotros a los hijos que habrá un divorcio entre sus padres? ¿Cuál es el génesis? ¿Cómo debemos partir con el pequeño? Bueno, lo primero que hay que plantear es aceptar lo que significa la idea de la separación. Dejar de ser pareja no es dejar de ser papá y mamá. Y esto es algo que deben resolver los padres antes siquiera de sentarse a hablar con el niño. Porque cuando pareciera que ser pareja y ser papá y mamá es lo mismo, empieza toda una confusión y empieza un proceso que es complicado porque metemos al niño en lo que es la discusión de pareja y parte del tema que tenemos que hacer es cómo sacarlo de la discusión de la pareja y entender que nuestro rol como papá o como mamá no está vinculado a lo otro. Pudiste haber sido una mala pareja conmigo, puedes haber sido infiel o no, o cualquier otra causa que motivó la separación, pero eso no significa que tú vayas a ser un mal padre o una mala madre. Y entonces, ¿cómo separamos nuestro dolor como pareja del dolor del niño? Ese es el primer punto. Doctor, y que hay que comenzar desde un punto muy importante a todas esas parejas que nos están viendo, que una forma de vengarse con tu pareja no necesariamente tiene que ser evitándole ver a tu hijo o chantajeándole, diciéndole ya no vas a ver al niño o la niña, no la vas a ver, no se va a quedar contigo. O sea, tenemos que tener la madurez necesaria para no manipular a tu pareja con el pequeño, porque eso en cierta forma es hasta egoísta, porque no estás pensando en el pequeño, sino que estás pensando en ti como mujer o como hombre ante esta situación. Sí, efectivamente eso nos plantea que no podemos usar al niño como pretexto. Es decir, yo tengo que aceptar mi propio dolor y entender que un muchacho no amarra ningún tipo de pareja y que más bien cuando hago esto lo que estoy es obstaculizando el desarrollo del niño. Es decir, a quien le hago daño es al niño. A mi pareja puede que le haga daño o a mi expareja en este caso puede que le haga daño, pero sobre todo le estoy haciendo daño al niño. Entonces nosotros tenemos allí una gran responsabilidad, es entender que el niño va primero. Luego yo tendré que buscar mis propios espacios para procesar el dolor. Doctor, ¿cuándo la pareja deja de entender en este caso de ese compromiso tan grande como es la educación del niño y empiezan, bueno, no solamente el tema de la manipulación? Hay casos en el cual se utiliza el niño de espía. Mira qué hizo mamá, qué hizo papá, con quién está, cuéntame. Y no se dan cuenta del nivel de incomodidad tan grande en el cual están poniendo al niño. Hablemos un poco al respecto y cuál sería entonces en este caso la medida preventiva. Bueno, efectivamente ahí tenemos un gran problema y es cuando el niño es colocado, es decir, como el vaso comunicante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el dolor nos embrutece, ¿sí? El dolor hace que empecemos a tomar decisiones que solo nos vuelven a nosotros mismos. Es decir, nos volvemos egoístas cuando estamos centrados en nuestro dolor sin pensar cuál es la posición en la que coloco al niño, porque tú lo destacabas muy bien. Para el niño es profundamente incómodo tener que escuchar a mamá hablando mal de papá, a papá hablando mal de mamá, y muchísimo más si lo ponemos a ser el mensajero, porque nosotros no podemos comunicarnos, o aún peor, cuando yo lo utilizo para obtener información que lo que hace es alimentar el conflicto. Doctor, supongamos, bueno, ya tenemos la situación de separación, bueno, nos separamos en excelentes términos, gracias a Dios, muy bien. Pasa el tiempo, transcurre el tiempo. Entre las exparejas todo marcha relativamente bien, pero ¿cómo hacer que el niño acepte mi nueva pareja? Porque si bien es cierto, yo tengo una buena relación con mi ex, pero mi hijo todavía no tiene el poder cognitivo como para asimilar que puede existir otra figura que no sea mamá o papá. Sí, eso que tú planteas es súper importante porque es en el tiempo de cuando ya yo estoy recomponiendo mi vida sentimental. Ahora, paso uno, hay que estar bien seguros cuando recomponemos nuestra vida sentimental antes de involucrar a nuestros hijos porque podemos hacer muchísimo daño mientras estamos viendo, ¿no? Por favor. Luego, en un segundo momento, hay que ir
poco a poco, entender que esto es un proceso que toma tiempo, porque a veces la pareja, yo quiero que que mi hijo acepte a mi pareja de inmediato, Sí. y esto toma tiempo, Así y hay es. que explicarlo, entender que la primera reacción a lo mejor no va a ser una reacción soñada, va a ser una reacción que puede que sea de desconfianza, de temor, inclusive el niño puede llegar a sentir culpa, porque ¿qué pasa si me cae bien esta nueva pareja que no es mi papá? Claro. ¿Cómo Ok. quedo? Entonces, Ok, no es ¿qué hay no que quedo hacer? delante de papá. Claro, Claro. lo que hay que hacer es poco a poco ir generando espacios de compartir, que el niño sepa que no está amenazado su lugar, que no es que ahora como aparece una nueva pareja él queda por fuera, y finalmente creo que hay que tener presente que esto hay que dar espacio para que el niño hable, tenemos que dejarle que haga preguntas, Sí. podemos escucharlo, decirle que siempre estamos dispuestos a escuchar, y esto va a hacer una diferencia en términos de permitirle al niño adaptarse. Lo que es decisivo es que si lo hacemos poco a poco, tomamos en cuenta su opinión y no nos apuramos en el proceso, el niño lo va a aceptar y vamos a tener una relación Así satisfactoria. es, doctor. El tema de hoy es muy puntual. Además, queremos darle recursos a las personas que están en casa. ¿Cómo evitar que el divorcio sea un trauma? Me gustaría saber cuáles son las ventajas y las desventajas del divorcio, y en el caso del niño, cómo manejar realmente este tema a profundidad y cómo saber cuando el niño está siendo realmente maltratado por esta situación. Sí, lo primero que hay que decir es que muchas veces las parejas se mantienen más tiempo del que deben pensando que favorece al niño que sus papás estén juntos. Lo que favorece al niño es que sus papás sean felices, Eso. juntos o separados. Entonces es muy importante entender que la felicidad del niño no necesariamente es que papá o mamá estén juntos. La felicidad del niño tiene que ver con cómo están sus papás. Luego, cuando es normal que el niño sienta dolor, porque cambia su esquema. Pero lo que nosotros tenemos que aprender a ver es si el niño empieza a retroceder en comportamientos que ya había superado, si el niño empieza a tener baja en su rendimiento académico, si lo vemos más irritable, si vemos que su vida normal se ha visto trastocada y que el niño por sí solo no logra, allí es evidente que necesitamos hacer algún tipo de medida adicional. ¿Cuándo nosotros tenemos que darnos cuenta si lo hemos puesto en el medio? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos. Ok. Lo hemos puesto en el medio como vaso de comunicación. Nosotros le hemos hablado mal a nuestro hijo de su papá o de su mamá. Por otra parte, ¿hemos impedido en algún momento el acceso de la comunicación entre ellos? Si la respuesta es sí, entonces efectivamente estamos generando daño. Ahora, la buena noticia es que si nos damos cuenta que hemos generado daño, también podemos reparar ese daño poco a poco. Ahora, doctor, ¿cuál es la forma más sana para los niños de hacerlo? Obviamente son situaciones que uno siempre va a tratar de evitar, pero llegan. Y lo que a veces no sabemos como padres es que ellos ya saben todo lo que está pasando y uno está creyendo en que ahora es que yo me voy a sentar a contárselo. Y ya ellos lo saben. Además, ¿no? ¿Cuál es la forma más sana? Primero es sentarse a hablar, porque ellos tienen muy claro que no, mis papás están separados, o ahorita están molestos, pero no se han divorciado, no se van a divorciar. Entonces, ¿cuál sería ese proceso un poquito más sano para ellos? Tú partes de una clave que es fundamental y tiene que ver con que los niños siempre saben. O sea, hay que partir de qué es lo que sabe el niño. Y lo primero que tenemos es que preguntarle cómo está viendo la relación entre papá y mamá. Y allí ya vamos a ver si el niño efectivamente sabe. Si no sabe, nosotros entonces le vamos a decir efectivamente lo que está sucediendo. Todos los niños pueden procesar la información, no importa lo difícil que sea, siempre y cuando lo hablemos en su lenguaje. Ahora, lo siguiente es que entonces nosotros tenemos la responsabilidad de que si el niño ya sabe algo, aclarar, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas que hay que aclarar es el hecho de que papá y mamá no sigan juntos no quiere decir que alguno de los dos va a dejar de estar presente en tu vida. Doctor, pero por ejemplo, perdón, Ale, por ejemplo, si yo soy un papá consciente, digamos que sé cómo puedo tratar a mi niño, pero la otra parte de la historia, su papá, en este caso si yo fuese mamá, lo utiliza, lo manipula, pone en contra, digamos, de una posible pareja que tenga. ¿Cómo manejamos esa situación? Porque yo puedo ser muy consciente, pero si el otro papá no es consciente. Claro. Esto que tú dices generalmente tiene que ver con el dolor, ¿no? Es decir, generalmente la persona que en una separación se siente dolido, se siente dejado y no ha logrado, pues, trascender esta fase, por lo general pone obstáculo porque también quiere que el otro se sienta mal. Sí. Ahora, ¿qué ocurre?
yo tengo que efectivamente tratar de buscar medios y el mensaje clave tiene que ser permanentemente el niño primero, ¿sí? Así es. Cuando decimos el niño primero, entonces eso implica que a lo mejor nos va a tocar asistir a terapia de familia, nos va a tocar buscar espacios de ayuda, aunque yo no quiera volver a la relación, porque lo que es decisivo es que la comunicación entre los padres, cuando hay un proceso de separación, pero también un proceso normal de familia, es fundamental. Entonces, ahí hay que trabajar en eso. ¿Qué hay que tener presente? Que mientras la otra persona no supere el dolor, es probable que esta persona siga poniendo obstáculos y siga habiendo fricción. Entender que una separación, asimilar una separación, no es una cosa que pasa de una semana a otra, que puede tomar meses, inclusive a algunas personas le toman años. Entonces ahí que hay que tener, bueno, todo el soporte para el niño, para mí y para la otra persona, ofrecérselo sin que suene una agresión, ¿no? Es súper complicado que la otra persona a veces lo asuma y que aunque tú quieras siempre pensar en el bien del niño, que es lo ideal que ambos padres piensen de la misma forma, es complicado convencer a la otra persona que supere el dolor, que supere la rabia, que supere y que se enfoque realmente en el niño. De repente, ¿cómo manejar esa comunicación de invitarle, de pedirle la cita? Mira, he pedido una cita para los dos, para los tres, no sé. ¿Esta cita psicológica también deberían ir los niños o solo los padres? Bueno, desde el punto de vista de lo familiar, evidentemente sería conveniente que pudieran asistir todos y a lo mejor es una puerta de entrada. Los niños pueden recibir también soporte individual. Ahora, ¿qué es muy importante? Que si nosotros vemos que la otra persona tiene resistencia, vemos que está causando daño, porque podemos encontrarnos con que en medio del dolor causa daño, también hay que decir que hay instancias legales a las que las personas pueden recurrir, como por ejemplo es el Consejo de Protección de Niños y Adolescentes. Hay uno en cada municipio del país y pueden acceder a este espacio para plantear la situación. Concha, y pero el que consejo, eso ya sería una instancia... Claro, pero el consejo en un momento dado puede ser el órgano que le dice a este papá o a esta mamá, que le dice, mira, aunque tú no quieres ir, aunque tú dices que no, si le estás haciendo daño al niño, puedes acudir. Ahora, evidentemente hay que tratar por vía de conciliación, por vía de la comunicación efectiva, ¿no? Eso es clave. No, y además los derechos de ambos padres sobre el menor. A veces las madres sienten que tienen total derecho sobre el niño y quieren evitar que el padre comparta con él, cuando en realidad la cosa no es así. Ambos tienen derechos por igual y eso se tiene que respetar. ¿Cómo podemos nosotros manejar el tema del divorcio según las edades del pequeñín? Sí, bueno, lo primero que hay que decir en este caso es que las edades, pues más que la edad como tal, lo que nos tiene que importar es el nivel de desarrollo, ¿no? O sea, un niño, dependiendo de su edad, puede variar, pero lo importante es que nosotros podamos identificar más o menos cómo va. Si es un niño en edad preescolar, hay que tratar de utilizar la menor cantidad posible de palabras, es decir, podemos explicarlo de la manera más sencilla. Los niños cuando están, por ejemplo, en edades entre los 3 y los 5 años, suelen ser edades donde también su capacidad de atención varía mucho. Entonces nosotros tenemos que tratar de que el mensaje sea puntual, que sea claro. Entre los 5 y los 9 años podemos utilizar un poquito más de recursos, pero entendiendo también que el mensaje debe ser conciso, ¿sí? No sentar al niño una hora a explicarle, porque esa explicación de una hora no va. Nos resulta mucho más útil preguntar, ¿sí? Preguntarle cómo está viendo las cosas, si sabe lo que significa un divorcio, qué se imagina que es, cómo cree que pudiera ser, empezar a pensar las posibilidades, ¿no? De si ahora van a haber 2 casas, van a haber 2 lugares, es decir, pero papá y mamá van a estar, ¿sí? Ya cuando el niño está entre los 9 y los 11 años, pues él más bien nos va a plantear muchas más preguntas a nosotros probablemente, y luego en la adolescencia la comunicación puede ser mucho más fluida. Entender que la rabia, ¿sí? Que inclusive el silencio puede aparecer como una primera respuesta y nosotros nos quedamos con la idea de que el niño ya comprendió. Hay que entender que esto es un proceso que se digiere en varios platos, ¿sí? La entrada es lo que le vamos a ofrecer de la noticia, pero el niño probablemente después de haber pasado por esto, a los días nos va a tener nuevas preguntas, van a haber otros planteamientos y nosotros no debemos dar la conversación por finalizada, aunque hayamos ya dicho la noticia. O sea, esto es algo que hay que estar reforzando. Hablando, porque además un divorcio no es algo que pasa de la noche a la mañana, no es como ir a comprar un pan en la panadería, es decir, es algo que toma tiempo, que tiene etapas y hay que ir explicando a lo largo del proceso. Zumbo. Doctor, en el escenario en el que papá y mamá deciden divorciarse, o mejor dicho, ya están divorciados,
¿qué tan beneficioso puede ser que sigan conviviendo juntos con un pequeño en casa? ¿Eso intensifica el posible trauma en el niño? Lo que tú planteas es muy interesante porque además vivimos una situación de país muy compleja donde parejas se divorcian, pero como alguno de los dos no tiene dónde ir, entonces Correcto. permanecen conviviendo en la misma casa. Esto no es un escenario deseable porque efectivamente promueve la confusión del niño porque Claro. es papá y mamá no están, pero vivimos en la misma casa. Ahora, hay realidades familiares que escapan de lo deseable, ¿no? Y las familias hacen lo que pueden. ¿Qué es lo que nosotros diríamos? Bueno, cómo se diferencian los espacios, cómo explicamos claramente y tratamos de darle la vuelta para aprovechar que el niño sepa que aún estando no como pareja, podemos seguir siendo familia y que eventualmente ese estado en el cual estamos conviviendo puede cambiar. ¿Dónde entra lo difícil? Que si nosotros estamos conviviendo, aparentemente estamos divorciados, pero de vez en cuando existen conatos de reconciliación. Claro, Estos conatos de confuso. reconciliación confunden, generan expectativas en el niño. Claro. Y si algo debemos cuidar en un divorcio, son dos cosas. Uno, que el niño sepa que no es responsable del divorcio, ¿ok? Independientemente de que se porte mal, de que no actúe como desearíamos. Y en segundo lugar, que él no es el responsable de unirnos. ¿Sí? Porque entonces el niño le cae sobre los hombros un peso tremendo, que es el peso de asumir que él tiene la tarea de volver a juntar a su familia, y eso hay que dejarlo en claro que no, que su familia existe aunque sus papás no estén juntos. Doctor, pero Evidentemente- psicológicamente, perdón, que voy a atajar este puntito antes de cerrarlo. Psicológicamente hablando, ¿qué afectación puede tener un niño que vive en un hogar donde se supone que tal vez va a ser el ejemplo a seguir cuando él crezca y quiera tener su familia y su hogar, donde no hay manifestaciones seguramente de amor, de cariño, donde las parejas viven en habitaciones separadas? ¿Qué consecuencias va a tener este niño a futuro? No sé, porque copian todo además, ¿no? Sí. Si bien ya hemos dicho que no es el escenario deseable, nada es bueno o malo per se. Lo que va a ser decisivo es cómo nos comportamos con el niño, porque a lo mejor no es tan importante que yo finja un cariño hacia la otra pareja. Lo que es fundamental es el respeto, que exista respeto, que no exista violencia y que sí exista cariño de ambos padres hacia el niño. Si hay cariño de ambos padres hacia el niño, si hay respeto, pues pudiéramos decir que es la mejor manera de mitigar los efectos de esto. No es deseable, por supuesto que no es deseable, pero al margen de lo que quisiéramos, a veces las familias tienen que enfrentar situaciones reales que, bueno, que escapan de lo que ellos quisieran, y ahí lo que hay es que ver cómo resolver. Existen actividades que de repente puedan ayudar a los niños a solucionar este tipo de traumas. Ojo, porque hasta hace poco estaba viendo, y me gustaría que lo aclaráramos, que la imaginación y la memoria, y la memoria hoy en día tienen mucho que ver. Entonces hay tratamientos que son producidos hoy en día para muchos niños que a través de la imaginación pueden borrar ciertos traumas que están en la memoria del individuo. Entonces, ¿qué actividades podríamos hacer para que los niños puedan superar este trauma? Digamos que en algún momento crítico, de verdad, la situación de los padres no se pudo solucionar. También pasa. Y el niño creció y de repente tiene, no sé, hoy en día 13 años y es el promedio, es el típico niño problema que tiene muchas situaciones conflictivas en la escuela, en su casa, con sus amigos, etc. Me encanta esa pregunta, Mira, además. no podemos borrar los traumas y en esto hay que ser súper honestos. Lo que podemos es resignificar, cómo le damos un nuevo sentido a la experiencia del trauma, cómo le damos un nuevo sentido entendiendo que aunque esto me pueda haber dolido, el niño va a poder entender, si lo acompañamos bien, al crecer, que puede haber sido lo mejor para su familia, que inclusive sus padres pueden haber tomado esta decisión con la intención de que no viviera en un ambiente conflictivo. Ahora, ¿qué actividades puede hacer? Bueno, es inconveniente que el niño practique deporte, asista a distintas actividades recreativas. Las actividades artísticas tienen un gran valor para expresión, pero luego también hay que entender que si al niño le está costando procesar esta experiencia, la terapia es fundamental como un espacio para poder abordar los traumas, para que el trauma no nos marque de por vida, sino que podamos hacer del dolor una experiencia en la que encontremos también crecimiento. Doctor, en el colegio actualmente hay mucho bullying. De hecho, uno de mis primitos es hijo de padres divorciados y sus compañeritos le dicen, es que tu papá y tu mamá no se quieren, se divorciaron y a ti tampoco te quieren. Eso es muy difícil. ¿Qué herramientas como papá le podemos dar a ese niño que es hijo o es producto digamos, de esta situación que estamos viviendo como pareja? Sí, el acoso escolar es sumamente complejo, como
como realidad, como problemática, pero en relación al divorcio hay algo que yo quisiera decir. La mejor demostración, la mejor herramienta que yo le puedo dar a mi hijo es estar presente. En la medida en que yo estoy presente, visiblemente presente, acompaño desde los actos escolares, desde mi presencia no solo simbólica, sino efectiva, allí, afectiva, pues yo le voy a dar al niño la seguridad de que yo estoy allí. Aclarar las dudas, aclarar los temores, pero la presencia nuestra desde el afecto, desde el reconocimiento, va a ser determinante para que el niño crezca con la seguridad y pueda distinguir si lo que me dicen es cierto o lo que me dicen no es cierto en relación a la dinámica de la escuela. Doctor, evidentemente atravesar por un divorcio no se supera, como bien lo ha dicho durante el foro, de la noche a la mañana, ¿no? Cuando existe el divorcio, no solamente es mamá, papá e hijo quienes se afectan, sino también los familiares, la abuela de ese niño, los tíos de ese niño, los primitos de ese niño. ¿Qué herramientas puede utilizar la familia para que no se sientan tan afectados? Porque ellos también están viviendo una situación donde se sienten un poco más quizá atados o contra la espada y la pared por el hecho de no poder interferir entre un problema de dos personas. Doctor, y me encanta lo que dice Marie Claire. Voy a atajar un poquito tu idea, Mari, porque hay abuelos y tíos que incluso alimentan el dolor y entonces terminan de culpabilizar a la pareja de que sí, estamos pasando por esto, por su culpa. ¿Cómo podemos hacer para manejar ese reconcomio, ese odio que además la familia también adopta? La consigna clave, de nuevo, el niño primero. Si pensamos que cuando le hablamos mal de su papá, independientemente de quién sea el padre, estamos lastimando al niño. Eso es fundamental. Y en segunda instancia, sí, a la familia a veces le tarda inclusive más que a la propia pareja poder procesar la separación. Pero yo debo entender que cuando mi familia está relacionada, cuando hay una pareja, independientemente de que si a mi hija, a mi hijo le engañaron, le hicieron daño, una cosa es esa dinámica de la relación y otra es el trato que esa persona ha podido tener hacia mí y que yo he podido tener hacia ella. Lo que hay que también saber es que hay momentos donde toca quizá poder gestionar la distancia, ¿no? Porque en la primera de cambio, recién ocurriendo la separación, es probable que exista mucho dolor, muchos reclamos y el duelo tiene procesos de aceptación. Eventualmente, si nosotros logramos mantener el respeto, vamos a poder encontrar efectivamente soluciones. Porque cuando la gente se separa, y sobre todo si la separación no se lleva bien, lo primero que hacemos es bloqueo, distancia, te borro de las redes, no nos hablamos, y empezamos a cargar de una tensión adicional la relación. El mensaje que yo pudiera promover en este caso es cómo nosotros entendemos que mientras menos gente esté involucrada, es decir, mientras menos manos estén en el caldo vamos a evitar que se ponga morado. Cuando empezamos a nosotros a ventilar todos los asuntos de la separación con la familia, se complica. ¿Qué hay que hacer? La pareja, por más que no nos queramos hablar entre nosotros, entender que hay que inmiscuir a la familia lo menos posible de la separación y lo más posible en términos del apoyo, del cariño hacia el niño que pueda servir como soporte. Doctor, voy a partir de eso de menos manos en el caldo y vamos a involucrar en este caso, no hablemos ni de papá ni de mamá, sino de las nuevas parejas, aquellos que están llegando a esa relación en donde de repente ven desde lejos, los toros desde la barrera, una relación muy tóxica, como de repente ellos quieren venir a sumar o a aportar. ¿Cuál es el mensaje para todas estas personas que están llegando? Porque de repente ellos quieren ayudar, pero capaz entonces en el proceso de ayuda lo que hacen es empeorar el asunto. Sí, lo que hay que mostrar disposición, ¿sí? Disposición, me interesa el tema, estoy dispuesto a ayudar, pero no inmiscuirme, ¿no? Porque además ni que yo lo quiera mucho, voy a ser ni el papá ni la mamá del niño, ¿sí? Porque papá y mamá ya existen. Yo puedo ocupar un lugar de apoyo, de soporte, de compañía, en tanto el otro lo permita y sabiendo también ser prudente, ¿no? Porque a veces desde afuera la cosa se puede ver más fácil o inclusive aún siendo la cosa fácil, si yo ofrezco la respuesta sin que me la hayan pedido, puede caer mal. Entonces yo tengo que ir como con mucha prudencia, decir, oye, mira, he notado esto, tengo algunas opiniones, no sé si tú las quieres escuchar. Si el otro te dice, sí, mira, me interesaría escuchar, maravilloso, entonces las compartes. Pero si el otro te dice, mira, no, yo prefiero que te mantengas al margen, mantente al margen. Golpe bajo. Ay, pero chicos. No, y que además eso es muy maduro puntualizarlo, doctor, porque muchas veces las personas como no saben manejar las emociones, caen en el error y muchas veces relaciones que pueden funcionar se ven incluso terminadas porque simplemente no saben cómo comunicarle a esta pareja que deben mantener ese tema con guantes de seda, Angie.
Doctor, es que son muchos los temas, pero específicamente aunado a lo que estaba diciendo Dave, el niño manipulado, un niño ya o digamos en etapa de adolescente o preadolescente que tiene muchas cosas que decir por medio, digamos que una mamá te convierte en la nueva pareja en un demonio. ¿Cómo hacemos? Porque ese niño que su papá ama se va a convertir entonces en un detonante para peleas de esta nueva relación. Sí. ¿Cómo se hace allí? Bueno, creo que manteniendo una relación cercana, próxima, clara, aclarando, porque si el adolescente o el niño tiene preguntas o dice, no, mi papá dice que tú eres, o yo empiezo a ver estos componentes, preguntar. La pregunta y el parafraseo son herramientas clave. Oye, ¿por qué tú piensas esto? ¿De dónde piensas esto? ¿De dónde has sacado esta idea? Y entonces yo puedo ir completando la información, entender. Porque si yo me engancho con el niño, además lo manipulo también de vuelta diciendo, oye, qué mal me hace sentir con esto. Entonces empiezo a culpabilizarlo. Hay que sacar de allí. ¿Qué hay que revisar? Bueno, ¿de dónde viene eso? ¿A ti te parece que eso es así? Tú lo has podido ver, porque si el niño coincide en la percepción del padre o de la madre de que hay algo que estamos haciendo, nosotros podemos hacer dos cosas. Uno, tratar de ver. Y si efectivamente hay algo de eso que es genuino del niño, porque también creemos que todo lo que nos viene dado por el niño es producto de la manipulación. Entonces, ahí hay que desmontar. La mejor manera de desmontar, con el ejemplo. Preguntamos, chequeamos y con nuestro ejemplo, el niño, en la medida que va a crecer, va a poder formarse claramente su opinión. Así es, dejemos a un lado el dolor y el odio, pensemos en el bienestar del pequeño o la pequeña, y también hay que tener en cuenta, doctor, que va a llegar un momento en el que el niño tiene la potestad de elegir con quién quiere estar. Y parece mentira, pero los pequeños son muy perceptivos con respecto al amor que le brindan sus padres, y a nadie le gusta que le hablen mal de la persona que uno ama. Doctor, un último consejo para todas esas parejas que están pasando por esta situación. El niño primero. El niño primero, el niño primero. Sanemos nuestro dolor, que lo demás con el tiempo va a ir encontrando camino. Es así. Así es. Sus redes sociales, por favor. @Abel Saraiva y @Secodap.